¿Confirmar, Carlos? Ya nos ha pasado ya el chascarro que estamos hablando y después nos dicen que no se escucha nada, así que preferimos confirmar antes. ¿Aló? ¿Cómo está? ¿Se escucha perfecto, Carlos? Súper, entonces estamos ya con la confirmación. Muy buenas tardes a todos y a todas los presentes. Le damos la más cordial bienvenida a nuestra jornada de ciclo número 2 de Business Talks, una iniciativa de la Escuela de Administración y Negocios de UC que busca conectar a nuestros docentes con líderes del mundo empresarial para enriquecer la enseñanza con experiencias reales y actuales. Hoy nos reunimos acá en la sede Antonio Varas para reflexionar sobre un tema central en la economía global: cómo las grandes compañías logísticas se enfrentan los desafíos del comercio internacional en tiempos de tensión e incertidumbre. En esta sesión tendremos la oportunidad de conocer la visión de MSC, Mediterranean Shipping Company, una de las navieras más relevantes del mundo, que ha debido adaptarse a un entorno marcado por conflictos geopolíticos, disrupciones logísticas y nuevas exigencias medioambientales. Bajo el título Comercio Global en tiempos de tensión, la mirada estratégica de MSC, nuestros invitados compartirán cómo la empresa ha respondido a estos desafíos y qué aprendizajes podemos extraer para la gestión empresarial y la docencia. Nos acompaña hoy Felipe Armenakis, Import Commercial Manager de MSC, y Francisco Aldunate, Import Trade Manager en MSC. Agradecemos a ambos por su disposición y por compartir con nosotros su experiencia y perspectiva sobre el presente y futuro del comercio global. Así que recibámoslos con un fuerte aplauso a Felipe y Francisco. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Como ya dijo Eduardo, mi nombre es Felipe Armenakis, acompañado acá con Francisco Aldunate, ambos del área comercial de importaciones. Y básicamente lo que nos dedicamos es evaluar y definir las distintas estrategias que las navieras y nuestra naviera se enfrenta, obviamente dependiendo de su lugar geográfico, en este caso acá en Chile, de cuáles van a ser nuestras mejores herramientas para entregárselas al mercado y a nuestros clientes. La verdad es que hoy en día estamos viendo un desafío bastante dinámico, constante en el último tiempo. Antiguamente partimos con el COVID y después las distintas otras variables que han afectado a la economía mundial, y obviamente Chile no está ajeno de eso. Pero primero que todo vamos a partir mostrando qué es lo que hacemos nosotros acá en Chile como MSC, un pequeño guiño a lo que MSC Chile hace. A ver, la presentación. Y mostrando un poco qué es lo que es el grupo MSC. A ver. Bueno, nosotros como compañía naviera, fundada en 1970 por ese hombre, el capitán Jean-Louis Aponte, es importante decir que nosotros como naviera somos la única naviera en el fondo que el dueño es uno solo, una persona, que es él, junto con su señora. Las otras navieras en el fondo después van a ver con el tema de por qué es importante, porque en el tema del shipping y en los temas de tarifa y en lo que vamos más adelante es súper importante la cantidad de barcos que uno tiene, etcétera. Y lo bueno es que él no le tiene que reportar en el fondo, no tiene que dar dividendos, no tiene que hacer nada, sino que el hombre todos los dividendos de la empresa se la gasta en buque. Entonces ahí más adelante vamos a ver cómo eso afecta muy fuerte también a la parte internacional. Como grupo MSC, que también vamos a hablar más adelante, esto solamente como a modo de resumen, en el fondo tenemos una línea de cargo y una línea de pasajeros. En la línea de cargo hoy en día, ya hace como unos 3 años, estamos primeros a nivel mundial, por lo mismo que les dije antes, estamos comprando muchos buques y nos estamos expandiendo fuertemente. Y en la parte de pasajeros,
Tenemos la parte de cruceros, que también es una parte bien importante en el fondo de lo que es el revenue de la empresa. Como MSC Chile, nosotros estamos presentes en todo Chile, Arica, Iquique, estamos también San Antonio, Valparaíso, Santiago, en Coronel, y también llegamos a Punta Arenas con el servicio de Transmare. Ahora se va a aprobar una ley de cabotaje, en el fondo, que es muy importante, porque antes, en el fondo, si no tenías bandera chilena, no podías hacer cabotaje dentro de Chile. Ahora, bandera chilena, me refiero a que el buque tenga bandera chilena, que son los de, en el fondo, lo que era Sudamericana Vapore, que pasó a ser Hapac. Hoy en día sí se va a poder, con cualquier bandera, lo que es muy importante, que también va a afectar harto a la tarifa, pero más nacional, en el fondo no ni el mundial, obviamente, pero más nacional acá en Chile. Somos líderes en el mercado chileno hoy en día también, no solo en el mundo, sino que acá también. Como market share MSC hoy en día tenemos un 28%, seguidos por Hapac y Maersk. Estas tres son las navieras que más importan acá en Chile. Y en la importación, ya desde el año pasado estamos liderando con un 25% del mercado. También por lo mismo, porque también tenemos un servicio nuevo, que después podemos hablar de eso, pero el Alpaca, que es solamente nuestro, en el fondo, que estamos trayendo harta carga desde Asia, vamos a liderar. Y creemos que el próximo año también va a seguir igual. Después también vamos a hablar de la parte de la verticalidad, en el fondo, que es uno de los temas importantes para lo que es tarifa. Pero nosotros acá, en Chile, por lo menos tenemos a Medlock, en el fondo, que son todos nuestros depósitos, en nuestra parte terrestre, en el fondo de logística, en donde estamos en Valparaíso y San Antonio con extraportuario. Arica también tenemos depósito, en Santiago también tenemos otro depósito, y en Coronel vamos a armar un depósito donde ya tenemos el terreno y estamos construyendo un frigorífico, en el fondo, que va a ser totalmente automatizado, y estamos teniendo una inversión bien fuerte acá en Chile para todo lo que es también transporte terrestre, almacenaje y extraportuario. Ahora Felipe les va a contar un poco más. Ya, sobre y lo ahora mundial. hablamos, después de esta breve introducción de lo que hacemos un poco acá en Chile, es reflejo básicamente de lo que también se hace en otros países también, dentro de Latinoamérica, Europa, Estados Unidos y a nivel mundial. Por lo tanto, es bien potente todo lo que se está armando en términos logísticos y cómo ha ido evolucionando también la industria con respecto a eso. Antiguamente las navieras no estaban tan metidas en ese negocio, solamente la parte marítima, que era su core del negocio. Y entrando de lleno un poco en lo que estamos, el escenario actual de lo que es la economía y toda la geopolítica también, es importante destacar el crecimiento que ha tenido a nivel mundial la economía, y eso ha sido un crecimiento constante, está sobre el 0%, o sea, siempre ha tenido prácticamente un crecimiento positivo, lo cual es bueno. Antiguamente, hasta el 2010, existía como un ratio que era, si la economía, un porcentaje de crecimiento del PIB, era el equivalente a crecer 3 o 4% en lo que es movimiento de contenedores. Ya ese ratio hoy en día ya no es tan así, no es tan 1 a 1 con esa proporción, pero sí el hecho de que crezca hoy en día la economía un 1%, al menos te va a indicar de que la economía en contenedores o en carga suelta, lo que sea, lo que es el comercio exterior, sí también se va a tener un crecimiento, lo cual es bastante bueno, y el escenario hacia futuro indica que con el nivel de liquidez que hoy en día le está inyectando el Banco Central y los distintos gobiernos, sobre todo el de Estados Unidos y China, y el de Japón también, significa que hoy en día estamos inundados básicamente de liquidez, la gente sigue consumiendo, sigue habiendo inversiones, y eso obviamente se traduce en movimientos. Hoy en día el 90% del comercio mundial se mueve en forma marítima, por lo tanto, pega tenemos para harto rato. Los conflictos y que han generado nuevas rutas último tiempo, bueno, tuvimos en un comienzo el conflicto de Ucrania con Rusia, si bien afectó en temas locales, no afectó mucho al comercio mundial, fue más noticia obviamente a nivel geopolítico, afectando también a los mercados mundiales de acciones, pero no tanto en la parte marítima. Obviamente hubo restricciones, el impedimento, se bloqueó el acceso a entregarle muchas veces materias primas que estaban acostumbrados a recibir los rusos. Eso obviamente fue por convenio de la OTAN, lo bloquearon, pero no hubo más perjuicio a nivel mundial de todo lo que se generó con esa guerra.
Sí, lo que trajo problemas fue las guerras que estaban teniendo, los problemas de los hutíes, básicamente, que estaban atacando o haciendo piratería en el canal de Suez. Obviamente ahí las naves, los barcos se vieron bastante afectados, un daño no menor, porque ahí no era que te secuestraran la nave, directamente la destruían, ¿ya? Y había obviamente marinos que están navegando ahí, corrían riesgo las personas, no solo la mercadería. Por lo tanto, las navieras que hicieron, decidieron, ok, nos desviamos, nos vamos por el canal de Buena Esperanza. El problema que genera el canal de Buena Esperanza es que la ruta, como pueden ver ahí, es mucho más larga, muchas navieras tuvieron que cambiar las cambiaron. El hecho de cambiarla ya significaba incrementar los tiempos de tránsito, la frecuencia también cambiaba. Pero para poder mantener la frecuencia semanal donde están acostumbrados todos los proveedores y los exportadores a trabajar con sus fábricas, lo que tenía que hacer la industria era ingresar más capacidad de naves en esa misma rotación, con ese mismo servicio que tenían puesto. En promedio eran 3 a 4 naves más. Eso significaba que a su vez teníamos que las navieras invertir alrededor de 200.000 TEUs en contenedores adicional para poder suplir también esa extra capacidad. Por lo tanto, todo el perjuicio que generó el hecho de tener que movilizarse a una distancia mayor para poder llegar a destino, significó una inversión importantísima para toda la industria. Obviamente el que tenía más capacidad de naves y en forma inmediata iba a ganar un poquito la carrera y sacarle más provecho al asunto. Pero obviamente no es algo que el mundo o las navieras o la industria naviera hubiese querido, sino pasar directamente por el canal de Suez, que es mucho más económico y más rápido también. Pero esa es la realidad hoy en día. Y para agregarle un poquito de sazón, ahí tenemos las tarifas, Donald Trump. De hecho, este viernes nuevamente amenazó a China con 100% de incrementarle los aranceles, lo cual genera incertidumbre, los exportadores y los compradores empiezan rápidamente a mover la máquina antes que le apliquen los aranceles, se generan congestión en los terminales, después se genera congestión primero en el terminal de origen, después en el terminal de destino, y así sucesivamente. ¿Eso qué provoca? Alzan los fletes. Alzan los fletes que los clientes no entienden o no lo entendían, después lo entendieron con la pandemia, que obviamente la congestión finalmente produce una alza inmediata en los fletes por todo lo que implica. Todos quieren importar o exportar de forma rápida, los terminales no son capaces de asumir esa extra oferta o demanda y básicamente es eso. O sea, finalmente el servicio también que entregan las navieras, producto de estos mismos problemas que se están generando, no es el mejor. Aumentan los tiempos de demora, no sabe cuándo uno va a llegar la carga finalmente, si en la semana que le dijeron o no. Y finalmente se producen estas disrupciones que ya son prácticamente pan de cada día. Dentro de esas medidas que ha tomado Estados Unidos o represalias con China, también tenemos unas multas que están implementando a todas las naves que sean construidas en astilleros chinos, ¿ya? Esa es la película hoy en día de cómo la industria, tanto MSC, MERS, MA, que van a enfrentar, si no me equivoco, esta semana o este mes, en el caso de MSC, de las 130 y tantas, 140 naves, 15 se van a ver afectadas con este impuesto o esta multa. MERS con ese porcentaje más bajo que no se ve ahí, después CMA con 24 y así sucesivamente. COSCO, que es una naviera estatal china, todas sus naves que recargan en Estados Unidos se van a ver afectadas por este impuesto. En total, la suma de todo son casi 3.200 millones de dólares anuales solamente por este impuesto que van a tener que de alguna manera las navieras asumir o traspasar finalmente en flete o en costo hacia sus clientes. No lo sé cómo va a ser la repartición, pero obviamente a todos les va a afectar de alguna u otra manera. Y ahí en este otro gráfico está la porcentualidad de que cada uno se ve afectado. Por lo tanto, el impacto que hoy en día se están tomando, o que está tomando Estados Unidos con respecto a China básicamente y hacia el mundo, no son menores, ¿no? Nosotros también como naviera, a raíz de esto mismo, hoy en día ahí vemos 15
pero en su minuto teníamos el 50% de nuestras naves eran asiáticas o chinas. Por lo tanto, en parte del proceso que vivimos, gran parte de la mitad del año pasado hasta ahora, fue renovar la flota con distintas banderas que no sean asiáticas o naves que no sean asiáticas para no enfrentarnos a estas multas tan grandes. ¿Alguien sabe cuánto es la multa por recalada? ¿No? $1 millón. Sí, efectivamente es así, pero las naves más grandes y las que generan el impacto mayor, que es cerca del 90%, son naves transoceánicas que son cercanas a sobre los 15.000 TEUs de capacidad. Por lo tanto, esas sí se van a ver afectadas y son las que finalmente las que mueven el barómetro dentro de todo. Y con respecto a esto mismo, bueno, el ranking, ¿cómo estamos hoy en día? ¿Cuál es el escenario actual de las distintas navieras en el mundo? ¿Cómo nos enfrentamos a estas realidades que hoy en día son tan cambiantes? Bueno, distintas capacidades. Hoy en día las navieras se están actualizando con flotas más eficientes, más ecológicas también, ya sea por voluntad propia o porque te la están imponiendo. La verdad es que es más imposición que nada, pero obviamente ya hoy en día las personas a nivel mundial están tomando más conciencia, nuestros niños ya están consciente también del tema del reciclaje, la contaminación, y es algo que ya llegó. Hoy en día si una empresa no está consciente de contaminar menos dentro de su cadena productiva o de servicios, claramente la van a dejar fuera de varios otros negocios a futuro, ¿ya? Porque no está metido dentro del medio ambiente o del negocio que hoy en día el mundo requiere. Esta es la película que hoy en día, cómo está compuesta las navieras. Ahí pueden ver el tamaño, las diferenciaciones, la cantidad de barcos que hoy en día hay, cuántos poseen como flota propia y cuántos son charteados. En promedio, los charteados son los arrendados. Las naves arrendadas en promedio son alrededor del 40% en todo lo que es la flota a nivel mundial y el otro 60% son naves propias. ¿Ya? En el otro gráfico de barra, o sea, en el gráfico de barras, perdón, en rojo, ahí podemos ver las órdenes que vienen a futuro. Todas son naves con la última tecnología, generalmente también son a gas licuado, lo que la hace más eficiente y menos contaminante, reduciendo la huella de carbono. Y lo importante de esto, ¿y por qué lo muestro? Porque esta figura ha ido cambiando en el tiempo. Si lo vemos en el año 2000, hoy en día los top 10 que vemos ahí no representaban más allá del 50% del mercado. Hoy en día son cercanos al 90, 86%, si no me equivoco, o por esa magnitud. Por lo tanto, es una industria que cada vez, al pasar los años, se va concentrando más. Han habido compras, han habido fusiones y otras que han ido creciendo en forma orgánica, como el caso de MSC. Pero es importante. Y la cantidad de charteado también no es menor, o sea, 40%, eso te permite a la naviera tener cierta flexibilidad de decir, ok, hay un periodo de vacas flacas, lo que hacemos es entregamos las naves charteadas, de esa manera podemos suplir de alguna manera, quitar oferta al mercado y los fletes mantenerlos más o menos estables, cosa que no toquen fondo. En cambio, si fuesen propias, no tenemos otra cosa que o dejarlas a la gira y eso obviamente también tiene un costo alternativo importante. Y con respecto a lo mismo de los charters, es relevante ver esta gráfica. Aquí representa ese pic alto que ven ahí. Fue para la pandemia. Todo el mundo, bueno, post los primeros 6 meses, 7 meses de gran cierre que tuvimos a nivel mundial, todo el mundo empezó a mover carga, todos querían comprar y exportar sus productos. Y obviamente hubo una demanda importante por buques charter. Y esa es la razón del por qué aumentaron. Históricamente, como ven ahí, se movían bajo los $20.000. Y hoy en día, cosa que no estamos en pandemia, pero sí puede el reflejo claro de que existe una demanda importante. Y esa demanda importante también va asociada no solamente al crecimiento a nivel mundial, sino que también a las exigencias que hoy en día la IMO está imponiendo
con respecto al nivel de contaminación. Y una de las formas fáciles y rápidas de poder hacerla, tratar de cumplir con ello, es disminuir la velocidad de los barcos. Al disminuir la velocidad de los barcos se contamina menos, pero también tengo que introducir nuevas naves para poder mantener la frecuencia semanal. O sea, por un lado se mejora, pero por otro lado estamos incrementando también la capacidad de barcos. Y esa es la razón del por qué ha aumentado tanto los valores de los fletes de los charters. Y hoy en día, con respecto a lo mismo, la capacidad de barcos es de un 0,2, 0,8%. Es la flota que está inactiva hoy en día. Digo el 0,8 porque esa finalmente es la real. La otra, el 1,6, que se encuentra ahí in yard, en los patios o le están haciendo upgrade a las naves o mejoras técnicas o mantenimiento. Por lo tanto, es flota que finalmente, por razones de uso, siempre va a estar ese porcentaje más o menos en capacidad inactiva. Por lo tanto, la demanda que hoy en día hay es altísima. O sea, 0,8% de inactividad es prácticamente nada. Y esta otra es la parte importante. O sea, las naves están creciendo, la industria va creciendo harto, son naves más grandes, más cantidad, pero por otro lado nos encontramos con los terminales. ¿Qué pasa con los terminales? Los terminales hoy en día, si bien tratan de ser más eficientes, te están poniendo más grúas para poder rendir mayor en el mismo tiempo, con mayor movimientos, no han crecido de la mano de lo que ha crecido la industria. Y es por eso que hoy en día nos encontramos con puertos grandes como un Shanghái, Long Beach, que son uno de los más grandes del mundo, con congestión constantemente. Y esa congestión obviamente genera incertidumbre, disrupción en la cadena y finalmente lo que se traduce en aumento o fletes altos. Ahí pueden ver los más grandes, son prácticamente casi todos son los asiáticos. En el caso de Long Beach es el 9º y el resto son todos asiáticos. Y nombro Long Beach porque finalmente es el que recibe la gran cantidad de contenedores que provenientes desde China, que es donde estamos viendo hoy en día el conflicto, y a raíz de ese conflicto es donde se desencadenan todos los otros problemas, o gran parte del resto de los otros problemas. Chile estaba como por acá en todo caso, para que supieran. Casi no se ve. Con 3 millones totales, en total, sumando todos los puertos. Y ahí este es un plan de la ampliación, en el caso como ejemplo como el Long Beach. No es el único puerto, pero hay varios puertos, en México también. Chile también tiene planes de crecer en capacidad de los terminales en los patios y en las grúas. Es un desafío que hay importante que tiene la industria. Y la verdad es que sin los terminales, por mucho que crezca la carga, la cadena logística se va a ver más complicada aún. Y este otro punto con respecto a la flota, la antigüedad que hoy en día existe en las flotas. Hay flota en promedios de antigüedad, son 14 años, pero estas son las 4 más grandes, naviera, por eso no están todas aquí. Pero en promedio mundial son 14 años de la flota. Se está incorporando muchas nuevas, pero hay muchas que hoy ya no debiesen estar. Las que están sobre 30 años, esas ya debiesen estar recicladas ya, entregadas a desguace. Sí. Para los que no entienden, o explicar un poquito el gráfico, esa es la capacidad de cada una de el eje Y, capacidad del tamaño de las naves, y el eje X es la antigüedad en años. ¿Ya? Acá está el 30 es lo que marca la cantidad de años, y es donde yo les decía que ya las naves no debiesen estar funcionando. Y básicamente hoy en día están operando por la necesidad que existe a nivel mundial. Si no, no tendríamos la frecuencia, no podríamos mantener la frecuencia en forma semanal. Pero eso también es importante saberlo, porque en la medida que si llega a haber alguna otra crisis y no se necesiten tantas naves, va a ser mucho más fácil de poder contener la oferta, porque finalmente todas esas naves que están cercanas a los 30 años, sobre los 30 años, se van a entregar a desguace. Por lo tanto, ahí en forma inmediata van a disminuir la natural y se controla un poco la oferta. Y nos quedamos obviamente con las naves más nuevas. Y esto es lo que le hablaba un poquito del desguace, que son las naves que se van a reciclaje.
Ahí el 2021, 2022 prácticamente no hubo por las necesidades que tenía el mundo, y hoy en día nos encontramos en la misma situación. Y probablemente lo que viene hacia los próximos años va a seguir con esa misma tendencia, ¿ya? Las órdenes de pedidas de los barcos y las navieras es gigantesco. Piensen que solamente lo que tiene pedido MSC para los próximos 3 años es del tamaño actual de Hapag-Lloyd. Esa es la magnitud. ¿Y a dónde se van a desguace? En India, Bangladesh, Pakistán y Turquía, que son los principales países donde se dedican a desarmar estas naves y después venderlas por chatarra o transformarlas en algún otro producto. Ya, yo les voy a hablar un poco del tema de sustentabilidad y lo que está pasando hoy en día con todo lo verde dentro de la industria, que es como van a contrapunto, ¿no es cierto? O sea, una nave gigantesca andando echando humo con sustentabilidad, uno como que no cree mucho en eso. Nosotros tampoco en un principio. Obviamente esto es una imposición de la IMO en el fondo, a nivel mundial, porque esto obviamente a todos les gusta ser verde, etcétera, pero eso cuesta plata en el fondo. Y esa plata al final es traspasada a los clientes finales, obviamente. Y dentro del tema de sustentabilidad, como les dije, la regulación IMO está marcando la pauta. Hoy en día, ya hace un tiempo ya, las naves están andando un poquito más lento, lo cual ha ayudado bastante al tema de las emisiones. Y hay una meta cero huella de carbono para el año 2050. Hoy en día las naves también están siendo mucho más eficientes que el 2008, por ejemplo, donde tú tienes emisiones dividido por carga transportada, porque hoy en día tenemos monstruos que están llevando 24.000 TEU, entonces lo cual hace que la nave sea mucho más eficiente. Hoy en día a Chile las naves más grandes son de 13 y 14.000 las que están llegando porque los puertos no pueden tolerar algo más grande nomás. Y este es como el camino que estamos llevando hacia la descarbonización, en el fondo hasta el 2050. Hoy en día estamos con el año 2030 en la mira, que es donde queremos tener las primeras naves que sean cero emisión. Y esto también obviamente funciona, hay muchos clientes hoy en día que piden esto, en el fondo, donde tienen que hacer seguimiento a toda su cadena logística, en el fondo, y donde tienen que sacar los bonos de carbono. Esto funciona muy parecido a los bonos de carbono. En el fondo compran, en el fondo biofuel, compran estos tipos de créditos de carbono en el fondo para poder ser más verdes. Y nosotros también ocupamos naves y ocupamos combustible, que más adelante se los voy a mostrar en el fondo, que son también más verdes. Hoy en día las naves estamos de muchas formas eficientando todo esto para hacer la nave más eficiente y más verde. Porcentajes bien bajos de cambios pasivos que se pueden hacer, todo ayuda. Hoy en día, por ejemplo, tenemos cambios en los timones, tenemos un retrofit de las hélices. Hoy en día son hélices que son más pequeñas, son hélices que tienen mayor tecnología, no necesitamos andar tan rápido como antes, entonces tenemos cambios importantes en la hélice. Tenemos sistemas en el fondo de frecuencia variable que tienen que ver con el andar del buque. Tenemos el cold ironing, que es cuando el buque se enchufa en el fondo en el puerto a electricidad. Acá en Chile todavía no está. Tenemos un sistema de aire de lubricación que va por debajo de todo el buque en el fondo, que va tirando burbujas pequeñas para que el buque esté más lubricado y pueda andar más fácil en el agua. Limpieza obviamente del casco. Tenemos la parte de los bulbos también adelante que ha cambiado, haciendo un retrofit. Por ejemplo, acá tenemos unas naves que vinieron de África, que están en nuestro servicio de Europa, que tienen ese como caparazón por delante en el fondo que las hace más aerodinámicas. Ese es el tipo de hélices también que están viniendo en el fondo, que tienen una microhélice al medio, etc. Y solamente con esas mejores técnicas ya alcanzáis un 13% de mejora en consumo de combustible, que es N.
O sea, para una empresa que trabaja en logística y que está todo el día en el agua, un 13% es mucho. Como les dije acá, hoy en día estamos tratando de llegar a carbón cero. Hoy en día estamos con los carbonos. Como dijo Felipe, tenemos naves con gas, pero no funciona 100% gas, es una mezcla en el fondo. Se hace un mix. También con metanol, etanol. Está el biofuel, en el fondo, que más adelante vamos a hablar de él, en el fondo que es básicamente el aceite usado del McDonald's, lo ocupamos como combustible. El metano sintético, y ya lo más avanzado, fíjense que acá nunca hablamos de electricidad. Naves eléctricas, no. ¿Por qué? Una, porque en el fondo, a largo plazo, las baterías enormes que tendría que tener esa nave, habría que deshacerse de alguna forma de ella. Y por otro lado, el tema de cuánto te dura. Acá estamos hablando de viajes muy largos, con mucha carga en el fondo, que hoy en día la parte eléctrica se está dejando un poco de lado en este tipo de naves porque no es eficiente. No termina siendo, salvo en trayectos muy cortos, tendría que ser naves muy pequeñas dentro de Chile. No, hoy en día no nos está dando. Entonces, todo está apuntando hacia el hidrógeno y amonio. Para allá vamos al 2050. Obviamente con los problemas que esto tiene. Guardar hidrógeno no es fácil porque es una bomba en el fondo, entonces ahí hay que poner harta plata, pero vamos hacia allá. El biofuel, como les dije, hoy en día estamos haciendo esta combinación con aceite de cocina usado. Puede disminuir hasta un 85% de las emisiones generadas. Y aquí MSC entrega un certificado de reducción de emisiones verificado por un auditor externo en el fondo, y esto funciona en el fondo como un bono carbono. Hoy en día estamos en conversaciones con clientes que por un delta X de subida de tarifa funcionan con este biofuel y pueden en el fondo bajar sus emisiones dentro de su cadena logística. Y otro de los pilares importantes que hoy en día toda la cadena logística está haciendo para el tema de tarifas, para temas en el fondo como empresa, es la integración vertical. Y un ejemplo de eso somos nosotros. Obviamente las otras navieras también tienen su ejemplo, pero nosotros hoy en día tenemos en el fondo, estamos con MSC, que es la parte de carga, estamos con TIL, que somos con la compra ahora que estamos tratando de hacer en Panamá, vamos a ser el operador de puertos más grandes del mundo también. Está Medlock, como les dije antes, que están a cargo acá de todos los depósitos, todo lo que es camiones, etc. Medway, que son trenes. Están los aviones. Hoy en día estamos con 7 aviones, creo, ¿no? ¿O 10? 10 aviones, en el fondo, que están haciendo Europa, Estados Unidos, China, en el fondo. Estamos con AGL, Logging, que son cosas que estamos en África con logística. Bolúa Towage con el MSC TAC. Estos son remolcadores. Nosotros hoy en día somos la compañía más grande del mundo en remolcadores. Clasken también, que lo tenemos, pero solamente la parte logística. Eso está en África, ¿no? Lo de Clasken. AGL de África, sí. División de crucero en el fondo con MSC. Hoy en día tenemos 30 cruceros que van desde los 1.000 millones a los 10.000 millones de dólares cada uno. Todos los buques también están en 80, 70 millones de dólares de costo también, hoy en día. Y Explore, que son los cruceros de lujo. De ahí, si quieren, nos pueden mandar correo a mí, a Felipe, les podemos conseguir un descuento, si quieren. La división de pasajeros con los ferries que están en el Mediterráneo. El señor se compró, así como trenes de Chile en el fondo, pero de Italia, ítalo. Y también se compraron Mediclinic en Inglaterra, que es como una clínica alemana en el fondo, que tiene 1000 sucursales, y la fundación de MSC. El hombre se las trae. Entonces tiene esta integración vertical en el fondo que también te ayuda, pero aparte obviamente del Mediclinic en el fondo y la fundación de MSC, esto ayudamos en el fondo a ballenas. Acá en Chile estamos ayudando a las ballenas, ¿cómo se llama? Finless, ¿o no? Fin, que es una ballena del norte que tiene como una aletita chica en el fondo, y le estamos haciendo seguimientos con todo un sistema en el fondo para ver, porque crearlo o no, los buques son como los asesinos de las ballenas en el fondo, porque las chocan.
Entonces nosotros estamos haciendo todo un sistema también, en Grecia también, de tratar de evitar en el fondo las ballenas y haciendo todo un sistema de seguimiento. Salvo estas dos, en el fondo todo lo otro tiene que ver con logística pura. No nos hemos metido todavía en la parte del freight forwarder y tampoco nos queremos meter en la parte de embarcadores porque pastelero tus pasteles. Ya tenemos una competencia que hizo eso y le fue mal. Así que eso no lo queremos hacer. Nosotros nos queremos dedicar a lo que sabemos, que es logística pura. Y así, en el fondo, con esta integración vertical, una logística a nivel mundial, en el fondo, puede ser más que rentable hoy en día. Dale, Felipe. Bueno, y lo último, para ir cerrando, está todo el tema del desafío de la digitalización. Hoy en día, no hoy en día, pero en los últimos años la industria era una más rezagada en términos de tecnología. Todavía andábamos con la gente de aduana corriendo con los papeles, los cheques, el BL también, moviéndolo por courier. Hoy en día ya existen distintas alternativas que, gracias a la pandemia, nos ayuda a acelerar un poquito más el proceso y subirnos a este desafío de la digitalización. Aparte de eso, hoy en día nos estamos integrando, las navieras, estoy hablando en general, se están integrando ya directamente con sus servidores, con sus plataformas de información, directamente con distintas casas matrices de nuestros clientes o proveedores, de modo que todo esté mucho más fácil el acceso, no tengan que estar preguntando por todo, sino que tengan bases de datos propias, diseñadas un poco a la medida. Existe el BL electrónico, eso obviamente existen ciertas barreras. Acá en Chile no, gracias a Dios, la aduana se ha portado muy bien con respecto a trabajar con ello. Pero en otros países no. En otros países la aduana no está abierta a trabajar de forma electrónica, por lo tanto ese es un impedimento para que también las navieras u otros actores puedan ofrecer este tipo de servicios o alternativas. Otra cosa que importante también es que los clientes requerían información de dónde estaba su carga, dónde estaba su contenedor. Hoy en día a nivel industria también, cercano al 70-60% de la industria, se está dotando con tecnología donde tiene GPS, se sabe dónde está el contenedor. Los contenedores que son reefer, que son más, obviamente, más delicados y con respecto a las oscilaciones y variaciones de la temperatura, entrega mayor información también con respecto a eso mismo. La misma naviera tiene el poder accionar también mecanismos de enfriamiento mayor durante el trayecto y el cliente a su vez lo puede ir monitoreando para ver finalmente cómo está su carga para que llegue bien en destino. Y esos son los avances, los grandes avances también que hoy en día la industria se está viviendo y lo estamos desarrollando en forma bastante rápida. Como les dije en un comienzo, fuimos una de las industrias más lentas en partir, pero hoy en día se están poniendo los ojos en este tipo de inversiones y al menos MSC está invirtiendo bastante en esto. Nosotros tenemos cercano al 80% ya de nuestros contenedores con GPS y de aquí a mediados del próximo año debe ser cercano al 100%. Ese es como el gran desafío y para un poco a dónde va la industria. Y entregarle finalmente servicios a nuestro cliente en forma integral. Ya lo dijo Francisco en su minuto. Hoy en día el cliente quiere que le vayan a buscar la carga a su puerta, se la dejen a su otro cliente en la puerta también, ojalá con todos los trámites, sin tanta burocracia, rápido, sin extra costo, lo más abierto y transparente posible. Eso ha sido nuestra presentación. Muchas gracias, Felipe y Francisco. Tenemos un espacio para realizar preguntas, así que quienes tengan alguna consulta, por favor levanten la mano. Rodrigo. No, es algo, sí, sí se hace, sí se hace. De hecho, es una de las grandes preocupaciones de la casa matriz, obviamente no afecta a la agencia, como acá en Chile, no estamos preocupados nosotros de eso, pero sí sabemos que la casa matriz está muy preocupada siempre de los marinos que tiene a bordo y de alguna manera la comunicación hoy en día que existe a nivel es tal que están monitoreándolo en forma directa y ellos directamente están transmitiendo
de cómo se está comportando ciertas rutas, que se saben que son más peligrosas, qué nivel de crítico, por así decirlo, podría estar enfrentándose en una semana o mes particular. Esto en colaboración también con los países, ¿no? Piensa que la piratería siempre no es que esté en alta mar, generalmente están cercanos a las costas. Y esas costas son una jurisdicción de cada uno de los países y en conjunto con esos países obviamente van tomando medidas. Pero es algo obviamente que sí están preocupados y se les hace ver también. O sea, no al nivel quizás de mover armamento a bordo, ni eso no va a ocurrir, pero sí obviamente hay bastante preocupación y resguardo frente a la seguridad de las personas, que finalmente son los que mueven los contenedores. Sin ellos, hoy en día todavía no existen barcos que sean autónomos, o sea, automáticos, pero de momento ellos son los que gracias a ellos hoy día tenemos todo estos movimientos. O sea, de hecho, los buques más grandes, en el fondo, que son prácticamente 3 canchas de fútbol pegadas, en el fondo son gigantescos, los manejan 18 personas, 16 personas nomás, arriba del buque. Entonces, para nosotros sería mucho más barato contratar, no sé, 30 mercenarios que vayan arriba del buque con pistola y maten a todo lo que se acerque al barco nomás. Listo. Pero no, la idea es, en el fondo, enfocarse en la seguridad y toda esta vuelta que damos por el Cabo Buena Esperanza, en el fondo, es mucho más caro que hacer la idea, en el fondo, de tener los mercenarios arriba del buque y que no le pase nada, en el fondo. Entonces, tenemos que tomar, lamentablemente, esa alternativa por el tema de los piratas, pero obviamente que la seguridad de las personas es primero. Turismo netamente crucero, ¿te refieres? Hay, pero no a nivel nacional o de rutas cortas. O sea, acá en Sudamérica la ruta más regular que hoy en día existe es entre Uruguay, Argentina y Brasil. Y pasa un crucero por Punta Arenas también, Chacabuco, Puerto Montt, Valparaíso o San Antonio, y después se va a Arica y de ahí cruza hasta Isla Pascua, y de ahí sigue hasta Oceanía. Pero ese es un crucero que va que hace una ruta o viaje prácticamente por el mundo. Son 180 días de crucero. No, digo, o sea, uno no sé si todavía la ley ya no la han aprobado todavía, ¿no? Pasó diputado, todavía Ya, no falta bueno. Ya, pueden pasar todavía a todo tiempo. Hoy día ustedes no pueden, en el fondo, hacer una ruta que solamente integre, en el fondo, Arica hasta Punta Arenas. Tiene que pasar otro país, Sí. además, en el fondo. Sí. Ya. Claro, y con la ley, en el fondo, sí podrían haber rutas, o uno dijera, tal vez no solo, o sea, tal vez de transporte entre Valparaíso y Punta Arenas, que gente que en vez de irse en avión o en bus, quisiera irse en barco, en el fondo. Eso se podría después con la ley, ¿cierto? En teoría sí. Sí, pero por lo que yo entiendo está más enfocado a los transporte de carga más que de pasajeros. ¿No? Y lo que es carga no es mover la carga de Arica a Santiago, San Antonio, vía marítima. No, es carga que proviene del exterior, de otro país, que por alguna necesidad necesita hacer transbordo en algún puerto en Chile para después llegar a su destino final. Eso, antes de la ley, no se podía hacer, a no ser que vieras un waiver, que es una autorización especial a la Armada y a la aduana para que te lo permitieran. Con esta nueva ley, eso se va a permitir sin tener que estar pidiendo esta solicitud especial. Pero no es llegar y ahí entrar en el negocio de mover carga dentro a nivel nacional de un punto a otro punto. No, es carga que proviene de afuera y que para no tener que hacer transbordo quizás en Callao o en Perú, lo pueden hacer hoy en día en Chile. Sí, se les acomoda más y es más eficiente. Y yo creo también, mirándolo de afuera, no creo que te dé para tener una división de pasajeros recorriendo Chile. Es por el volumen, ¿no? Porque por muy poca gente, en el fondo. Sí. Claro. Hay otra cosa, sí. Acá tenemos
otra pregunta. Si gusta, acercamos el... Porque tenemos gente en la casa. Yo el año pasado tuve un peritaje de una empresa extranjera, una empresa frutera grande en Chile. Dice que estuvo 6 meses esperando fuera en Estados Unidos para desembarcar productos. ¿Puede ser tanto el tiempo? Y la otra pregunta, los barcos tienen congelado, entonces no deberían perder la calidad del producto, en este caso fruta, uva. ¿Puede ser? Bueno, que el 6 caso de la meses uva, en el la- caso a de la la gira uva puede claro, ser es mucho, perecible, tal vez. es perecible, tiene una vida útil. Lo que es congelado sí tiene más vida útil porque está congelado. Sí, pero el barco pudiera haber estado la gira ahí en Pensilvania fuera a 6 meses esperando puerto. ¿No? ¿Cuánto? El costo diario del buque son como alrededor de 40 a 50 mil dólares. Ese es el costo diario. Sí, sí, no, sí. Un mes. Eso fue como lo máximo. Eso fue lo máximo, sí. Y de hecho, pues, las otras navieras hacen cut and run en el fondo, que es dejar, omitir el puerto nomás y irse nomás. Los que se quedan, que somos nosotros, que para nosotros como importación a veces es muy malo porque nos demoramos mucho en la carga a veces para traer porque nos quedamos en cada puerto, esperamos ese mes. Pero como te dije, son 40 50 mil, o sea, para que se hagan una idea, un buque de estos consume 150 toneladas de diésel diario. Un poco menos, pero igual sigue siendo una monstruosidad de plata. O sea, lo que menos queremos es que el buque esté a la gira. La uva te dura como 45 días máximo en un reefer. No va congelada, sí, va fresca, ojo. No, podría. 6 meses te llega, podría. Sí. Sí, no, te llega, podría. Sí. Bueno. Te llega Tenemos una con pregunta podrición acá ácida, sí. de la gente que está online. Gilda Celeón nos pregunta, respecto a la nueva ley de cabotaje, ¿MSC tiene considerado incorporar buques exclusivamente para este eventual cabotaje? Un poco lo que hablaba anteriormente, no es que sean exclusivos, sino que las mismas naves que hoy en día están regalando, si bien antes dejábamos la carga en otro puerto como Callao, que es el más cercano, hoy en día lo podemos hacer en, no sé, en Iquique, por decirte algo, y después llevarlo a San Antonio, si es que fuese la necesidad. Sí. Pero lo hacemos siempre con las mismas naves, no está pensado en recalar en puertos más pequeños. Para el único tramo que se podría ocupar sería un San Antonio Coronel Punta Arena, pero eso ya lo tiene Ultramar a través del servicio de Transmares y ahí no está el volumen como para hacerle competencia. Súper. Tenemos otra pregunta por allá. Sí, puede ser con micrófono para que nos puedan escuchar en la transmisión. Gracias. Hola, Víctor Galleguillos de Alonso Valle. Quería preguntarle respecto al tema de sostenibilidad. ¿Qué tanta es la diferencia o tienen calculado la disminución de uso de combustible por la lentitud versus el aumento de naves? ¿Eso lo tienen más o menos Sí, más que desde el estudiado. punto de vista de la contaminación? Más que estudiado, ya pasó en el fondo, ¿eh? Y no es por un tema de, o sea, obviamente pensando en la contaminación, pero en un principio fue por un tema logístico. Porque en el fondo nosotros, por ejemplo, nosotros le decimos sling al grupo de naves en el fondo que hace un servicio, que está dando vuelta en el fondo. Porque nosotros para hacer un servicio semanal, para que llegue una vez a la semana una nave de Santiago, de Shanghái, tienen que haber muchas naves dando vuelta al mismo tiempo, ¿no es cierto? Claro. Entonces, en este sling, que en un principio eran de, no sé, 11 naves, ¿ya? Cuando se tomó esta decisión es una fórmula en el fondo que te da capacidad, tienes que meter en el fondo como input capacidad de la nave, tienes que meter el rendimiento de la nave, tienes que meter por dónde está pasando la nave, en el fondo cuáles son las mareas, etcétera. Es una cuestión bien complicada que te dice ya, entonces tú tenés que bajar de 15 nudos a 13,8
para poder lograr un porcentaje X en el fondo de disminución de carbono. Pero esa disminución de 14.8 ya te hace que llegues tarde en 4 días. Entonces ahí tú De tienes acuerdo que a la meter, línea original. hoy en día en vez de los 11 tenemos 14 naves en el Sling. Entonces la pregunta que uno inmediatamente a la cabeza se le viene en el fondo, si metís más naves, estáis contaminando más entonces, en su totalidad. Y no es así. Esa disminución de todas las naves hace que en la suma la contaminación sea menor. Sea menos que las 11 que daban vuelta A originalmente. full speed, sí, correcto. Súper. Gracias. Y para complementarlo, también hay un tema de transición. Hoy en día, efectivamente, se están tomando medidas, como mostramos ahí, de mejora la hélice, las burbujas del casco, y también se están introduciendo nuevos combustibles. La suma de todo eso, de aquí a X años, va a ser muchísimo menor, y por eso que el 2050 se apunta a que haya una huella de carbono cero. Porque si bien van a haber más naves, pero hoy en día la eficiencia y el tipo de combustibles que se van a ocupar van a generar una huella de carbono con tendencia a cero. Por lo tanto, efectivamente, hoy en día el meter más naves puede que sí, en el momento te va a contaminar más como un todo. La nave en sí no, porque va a andar más lenta. Pero el todo va a ser más perjudicial en el minuto. Pero al avanzar los años y introducirse las nuevas naves y las otras viejas mandarlas de guase, tu eficiencia y tu operatividad va a ser con tendencia a huella de carbono cero. Esa es la idea y esa es la imposición. La naviera que no lo cumpla, todos los años hay que ir disminuyendo un cierto porcentaje. La naviera que no lo cumpla tiene multas. Y por eso hoy en día las que no están cumpliendo, la forma rápida y de poder disminuirlo es bajo la velocidad. ¿Ya? Hoy en día solamente el 26% de la flota actual tiene la capacidad de hacer un upgrade al submotor y a su sistema de combustión para contaminar menos en el futuro. O sea, perdón, no puede hacerlo. Por lo tanto, ese 26% sí o sí se tiene que ir a desguace en algún minuto, dentro de los próximos 5 años, 3 años. Por acá tenemos otra pregunta. Gracias. Dos cosas. Yo sé, MSC, tengo que declarar que es una de las navieras más amigables para el cliente y para los embarcadores. Eso primero. Ahora, toquemos un tema totalmente distinto. Gastos de demoras y de detention en los puertos. Ha sido siempre un dolor de cabeza para las empresas, especialmente entre embarcadores, importadores, navieras y extraportuarios, porque los que cobran el extraportuario no es la naviera, pero si hay demora en el puerto y la carga y se demoraron en descargar los contenedores, entonces eso genera otros problemas a nivel de sobrestock de contenedores, entonces no los pueden retirar, caen a piso y empieza este cobro. ¿Ustedes cómo están trabajando ese aspecto que ha sido bastante conflictivo en los últimos años, de los detention, que sería la detención, que el dejar el contenedor dentro del puerto sin poderlo sacar y o el cobro cuando el contenedor es retirado y no es devuelto en tiempo? Y si ya está claro o si ustedes saben alguna legislación donde quede bien claro de quién es el responsable de ese cobro, el importador o el embarcador. A ver, dentro del... Vamos por parte, para que todos entiendan en el fondo el tema de las navieras, en el fondo tenemos los buques y tenemos contenedores. Todos los contenedores son nuestros. Entonces nosotros damos el contenedor a modo de préstamo para que el cliente pueda meter todos sus bienes adentro y en el fondo los pueda transportar. Por lo general, cuando yo, por ejemplo, uno de ustedes quiere traer carne de Brasil, ¿ya? La trae dentro del contenedor, llega al contenedor, entonces yo como naviera te digo, tú tienes 5 días libres, en el fondo, para agarrar este contenedor, llevarlo a tu fábrica, sacar todo lo que tienes adentro y devolvérmelo. Si te pasas de esos 5 días libres, yo te voy a cobrar una multa por día, porque en el fondo a mí
como naviera, lo que me conviene es tener el contenedor en el agua y no en la tierra. Entonces yo te voy a cobrar una multa. Ahora, esa multa, no hay hoy en día una legislación en Chile que te diga todos tienen que cobrar X. Cada naviera elige en el fondo qué multa poner. Y en términos de responsabilidades, en el BL, que es el contrato en el fondo que uno hace con la naviera cuando uno importa o exporta, que es el Bill of Lading, que se llama BL, aparece ahí quiénes son los responsables de esto, cuando esto pasa. Y por lo general es el consignatario, que es el dueño de la carga, el notificante y aparte el shipper. Los tres se pueden hacer responsables con esto por un tema así como que se llama responsabilidad solidaria. Aparece en el contrato del BL quiénes son los responsables de pagar esto. Entonces, si tú como embarcador no apareces en el BL en ninguna parte, ni como shipper ni como consignatario, no vas a ser responsable. Pero si apareces como consignatario, como Notify o como shipper, eres responsable. Y lo que se está haciendo hoy en día, al menos te voy a hablar de lo que hay acá en Chile, lo que se está haciendo hoy es, efectivamente la naviera, como hablamos, ya se está integrando verticalmente. Tenemos depósitos propios y almacenes propios a través de Medlock. Y lo que hacen ellos hoy en día es integrarse y involucrar a la cadena logística portuaria, también al gremio de transporte, de modo a ser más eficiente al momento de la descarga de los contenedores, de llevárselos rápidamente a los portuarios y tener la facilidad hoy en día de entregárselos. ¿Por qué? Porque como yo también les mencioné, los puertos hoy en día no tienen la gran capacidad, o no todas las semanas, dependiendo la cantidad de naves que tengan regladas, de en sus patios mantener todos los contenedores para retiro directo. Por lo tanto, hoy en día cada vez más se requiere llevarlo a un almacén extraportuario y de esa manera poder organizar en tiempo y forma mucho mejor el retiro de la carga. De manera de estar coordinados, nadie caiga en esta penalidad y todo fluya. Para las navieras tampoco, y sobre todo acá en Chile, tampoco es negocio tener el contenedor mucho tiempo porque Chile exporta mucho más en términos de volumen que de lo que importa. Por lo tanto, los contenedores son una necesidad primaria para poder entregárselo al exportador chileno y que salga rápido del país. De lo contrario, nos quedaríamos sin contenedores. Es escaso porque llegan por importaciones, no por requerimiento. A no ser que haya un requerimiento grande, ok, se busca en qué país cercano a Chile existen estos equipos y se mandan en forma especial. Pero por lo generalmente los equipos que hay es los que han llegado también por la misma importación de otro cliente. Y si no hay una reserva ya hecha, ese contenedor se lo pescan y se lo llevan a donde alguien ya tiene hecha la reserva. Así están funcionando básicamente porque no hay muchos. No hay muchos a nivel como flota mundial. Pero sí los tenemos. Sí, Flat Rack, Open Top, sí tenemos. Hoy en día hay harta carga proyectos, sobre todo en el norte, por lo tanto es más fácil poder traerla a zona centro si es que, o al sur si es que es necesario. Sí, acabamos de traer un proyecto gigantesco para Tesla en el norte, así que ahí tenemos hartos Flat Rack también. Estas pilas gigantescas que traen Batería. baterías. Súper. ¿Hay la última pregunta, Sí. Rodrigo? Maersk, sí. Sí, es que Maersk es un poco cuadrado para todo lo que hace. Entonces se les vino encima un problema bien fuerte ahí con el tema de las huelgas y todo, entonces los daneses, no, adiós. No, pragmático nomás. O sea, que obviamente la gente si no quería trabajar o le ponía ciertas restricciones, Sí. ya dijeron, sé que En nuestro caso no va. ya hemos tenido, ya hemos tenido encontrones con sindicatos, etcétera, y hemos salido airiosos, por decirlo así, pero sí, no, somos más
todo lo que es Medlock en el fondo, que es la parte de depósitos, es chileno. En el fondo no tiene, o sea, tiene un overseas en el fondo, sí, desde afuera, pero la operativa en sí es de acá. Sí. Perfecto. No sé, la industria está creciendo y va a crecer los siguientes años, así que gente se va a necesitar. Sí. Y por acá tenemos, ahora sí, la última pregunta para poder ir. No, es que aquí me está el moderador, me está... Oye, súper corto. Yo estuve, por razones de estudio, en Lima y en Arequipa. Y el tema del puerto de Chancay es una moneda de oro para los peruanos, es como la tabla de salvación. ¿Es tan así? ¿Es un tema en que el peruano hoy día es como el Potosí del futuro o es que es más propaganda que lo que uno Es ve? alta propaganda. Es que, no, o sea, a ver, es un puerto espectacular, de todas maneras, pero tiene un problema gigantesco, que es cómo llegar. El acceso a ese puerto es pésimo. Son 120 kilómetros en camino a tierra. Entonces no es todavía, pero conociendo a los chinos, esta cuestión en unos años más van a ser una carretera y se acabó. Entonces es tiempo. Yo creo que en un tiempo más sí va a ser algo muy, muy power. Súper. Por acá Oscar también tiene... No sé, un par de preguntas. Por lo que ustedes comentaban, parece que la automatización en las embarcaciones no es algo que tenga mucha necesidad, o que es 14 personas para todo ese monstruo. Pero ¿cómo lo ven ustedes en los puertos? ¿Ven que ahí hay espacios para automatización, que eso va a cambiar? Y la segunda pregunta, la hago al tiro. Me pareció entender que el market share que ustedes tienen es con 20%, eso es del transporte 25%. Marítimo. Ah, marítimo, en el mundo. No. En el mundo es un 20-21. Sí, eso me parecía, 20, aquí hago esa cifra. O sea, ustedes son muy grandes, ¿ah? A nivel mundial. ¿Cómo fijan los precios? ¿Cómo se maneja con los precios? Porque ustedes son líderes en precios, ustedes ven precios, es como un commodity que está fijado, o ustedes tienen capacidad para ir ajustando precios y los demás les van siguiendo en su comportamiento, porque con esa partición de mercado son muy poderosos. Somos caros, pero bueno. Sí, mira, respondiendo a la primera pregunta, la automatización, sí, yo creo que es algo que va a llegar en algún minuto. Si uno va a Asia, a China, propiamente tal, ahí uno puede ver y Rotterdam también es bien adelantado en eso, puertos que prácticamente se manejan solos. O sea, como los buques, que tú dices, 18 personas, acá también dan 5 o 6 personas y todo el puerto, todas las grúas, los camiones, todo automatizado, manejados por robot, y las personas que están ahí son solamente para controlar que esté todo funcionando, se carguen bien con sus baterías y el resto autónomo. ¿De qué va a depender? Obviamente el nivel de inversión que requiere no es menor, esa es una restricción de dinero. Lo otro es el nivel de qué tan fuertes son los sindicatos. Ya pasó en Estados Unidos, donde los sindicatos querían automatizar solamente un tema documental que requería una firma, un tema muy burocrático, y se fueron a huelga o amenazaron de irse a huelga. Y Trump le dijo, no, acá no cambia nada, los estibadores y los trabajadores se quedan tal cual, firmando con lápiz y papel a mano, y así va a ser. Porque en el fondo le quiero entregar trabajo al pueblo, básicamente. Ese era el mensaje. Por lo tanto, también va a depender de qué tanto poder tengan los sindicatos y qué tanto también el gobierno o el Estado quiera automatizar ciertas cosas, ¿no? En China no hay sindicato. Desaparecen rápidamente, entonces... Claro, entonces la automatización es mucho más fácil. Estados Unidos podría perfectamente tener todo automatizado, pero Estados Unidos todavía funciona el correo. Y es muy fuerte el correo, físico en el fondo.
Cuestión que nadie entiende, pero es por lo mismo, por los sindicatos. Los sindicatos de choferes de camiones, que son gigantescos, los sindicatos del correo, los sindicatos de los puertos. No voy a hacer nada contra eso. Precio, tarifa, Jumbo, sí. Es difícil. Muy difícil. No podéis cambiarlo tan fácil. Nos encantaría, pero no podéis. Es más inelástica. A nivel mundial general, es más inelástica. Sí. Hoy en día nosotros, por muy grande que seamos, cambio el flete, por darte un ejemplo, no sé, $300 con respecto a la competencia, y mi reserva desaparece. Desapareció inmediatamente, al día siguiente. Entonces ahí uno se da cuenta de que si bien el mercado se ha ido concentrando más a nivel mundial, pero hoy día el nivel de competencia todavía es importante y si uno no está en línea con lo que está ofreciendo el mercado, independiente de la política o la estrategia que cada una adopte, perdiste la carga. Sí, igual tú te manejas siempre dentro de ciertos marcos que antes de la pandemia nosotros, por ejemplo, no sé, por importación de China, a nivel mercado, por ejemplo, no sé, pues estaba ahí cuando yo llegué a la empresa en 2016, llegábamos a $500, $400, un contenedor entero de China para acá, etc. Podíais subir dentro del año a 2.300, una locura. Ese era como el marco en el que nos movíamos. Llegó la pandemia, llegamos hasta $25.000 por traer un tarro. Entonces eso fue una locura. Eso rompió todos los esquemas. Y ahí obviamente nosotros, a los años que vinieron, en el fondo, ya no teníamos, porque yo con Felipe, no sé, pues nos mirábamos y decíamos, ya, 5 lucas, como $5.000. Ya, esto ya es demasiado. Y el otro día 6.000, y 7.000, 10.000, y como que era una cuestión así que no lo podíamos parar. O sea, no era así como... Y al ¿Qué está final los pasando? mismos clientes eran los que estaban poniendo el precio. Nos decían, ¿cuánto más pago yo para subirme y dejar al resto abajo? No sé, dime tú. Claro. Claro. En ese caso sí, era un remate básicamente. Sí, sería una locura. Claro, tampoco te aseguraban la capacidad finita para embarcarlo. Sí. Sí, no, y de hecho nosotros que tenemos la temperatura ahí muy cerca de lo que va a pasar, en el fondo de lo que está pasando, la chuntamos 1 de 10. O sea, nosotros estamos seguros que va a pasar algo, Trump dice y nos vamos para otro lado. Entonces es muy... No hay cómo pillarlo, en el fondo, es muy difícil. Los contratos es más fácil porque es a largo plazo y ahí más que nada hay que estar mirando que se cumpla el contrato, tanto por nuestro lado de darle el espacio y los contenedores y por otro lado que el embarque también lo comprometido. Súper. Bueno, yo me voy a dar la licencia de una pregunta, aprovechando de que teníamos espacio. Si pudieran decir ustedes, bueno, Felipe, que llevan también Francisco hartos años en la empresa, algunas de las principales características en términos de la estrategia que ha ocupado MSC para ser líderes no solo a nivel mundial, sino que a nivel local también, considerando que hoy día, ustedes lo mencionaban en la presentación, las fusiones de empresa es una realidad. Tenemos hace un par de años One, ¿cierto?, cuando nace con esta fusión de la japonesa, Hapag, Hamburg en algún momento, una serie de fusiones y compras entre sí. Pero ¿qué dirían ustedes que caracteriza a MSC para hoy día mantenerse donde está? El toque humano, de todas maneras. Esa es
la principal, lo que nos destaca de todo lo marítimo es el toque humano, en el fondo. Que con nosotros siempre hay que hablar con alguien, no con una máquina. Y en el caso particular de MSC, aparte del toque humano que habla Pancho, no es cualquier toque humano, es nuestro toque porque llevamos, y lo hablo a nivel mundial, ¿ah? Yo ya llevo casi 20 años en la compañía, conozco mucha gente de distintas agencias a nivel mundial, prácticamente de todos lados, y son los mismos tipos con que yo he hablado los últimos 10, 15 años. Y ellos, a su vez, también con sus clientes, y así y viceversa. Por lo tanto, ya nos conocen, sabemos cómo funcionamos, quién es quién, a quién llamar en caso que fluya algún problema. Y es raro porque no se da en cualquier otra empresa, independiente de la industria. O sea, en la empresa en general se ha comportado así en el último tiempo. Y yo creo que parte de eso es por la cultura que implementó el dueño, o que impuso el dueño desde un inicio. O sea, desde que formó la empresa, desde cero hasta el día de hoy. Y no ha comprado ninguna otra empresa, ha sido un crecimiento orgánico, la parte marítima. Recién ahora último ha estado comprando, no sé, áreas de desarrollo más forma complementaria. Pero lo que es el negocio, el core de Medlock y MSC como tal, es pura inversión propia. Súper excelente. Bueno, agradecemos nuevamente a nuestros invitados por esta interesante exposición y a todas y todos ustedes por participar activamente en este espacio de aprendizaje y conversación. Queremos que pase adelante Oscar Cristi, director de la Escuela de Administración y Negocios, para darles un presente y felicitarlos también por esta excelente exposición. Bueno, y para dar cierre a esta jornada, les recordamos que el ciclo número 2 de Business Talks continúa el próximo lunes 20 de octubre en la sede de Puente Alto, junto a Chris Bannister, CEO de WOM, con la charla The WOM Come Back from Chapter 11 to the Chilean Stock Market. Y el lunes 27 de octubre en la sede de Plaza Norte, con Joaquín Cruz, gerente general de Abastible, quien abordará la reinvención energética, cómo Abastible enfrenta la transición hacia energías más limpias. Muchas gracias por acompañarnos.